Bienvenidos a la clase número 4, registración contable y la partida doble. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué les parece que es lo más importante de este edificio? O más aún, ¿de ese o de este? ¿Qué pueden tener en común estos dos edificios o qué será lo principal? Si me preguntan a mí, son las columnas. ¿Sí? Las columnas son las que permiten que un edificio crezca, se levante, que no importa que sea uno tan diseñado como el de la izquierda o uno tan sencillo como el de la derecha. Sin columnas ninguno de los dos existiría. En contabilidad también tenemos nuestras columnas. Y esas columnas las vamos a llamar partida doble y la cuenta. Son los conceptos que vamos a aprender hoy. Sin estos dos elementos no existe contabilidad. No importa que sea la gran empresa o el kiosco de acá enfrente. No importa que sea una empresa en Salta o una empresa en Ushuaia. Si no tienen estos dos elementos, la contabilidad no existe. Son los pilares fundamentales para que pueda existir. A esto nos vamos a dedicar hoy. Venimos diciendo, si recuerdan un poco la clase 1, que la contabilidad es un sistema de información, donde hay una etapa de entrada, un proceso y una salida. A partir de captación de datos sobre hechos económicos, tiene que ser capaz ese sistema de clasificarlos, ordenarlos, registrarlos, y así va a obtener una información de salida que llamamos estado contable. Hoy vamos a profundizar un poco más esos conocimientos. Entonces vamos a explicarles que la manera en que se organiza ese sistema de procesamiento es la teneduría de libros, que el método que utiliza ese sistema es la partida doble y que el instrumento sobre el que se basa todo es la cuenta. Justamente estos tres van a ser los conceptos que vamos a aprender hoy. Teneduría de libros, partida doble y la cuenta. Hagamos memoria. ¿Se acuerdan la clase de variaciones patrimoniales? Que habíamos hablado de una ecuación estática del patrimonio neto y habíamos hablado también de una ecuación dinámica del patrimonio. ¿Se acuerdan que decíamos que esa ecuación, el activo menos el pasivo, era igual al capital más los resultados positivos menos los resultados negativos? Es decir, una vez que la empresa estaba en marcha, el conjunto de sus bienes menos la parte que le debía a algún tercero era igual a lo que los socios habían aportado más lo que la sociedad había sido capaz de ganar a lo largo de su actividad. Imaginemos ahora que hacemos un pasaje de términos, así todos los ingredientes de esta ecuación nos quedan positivos. Esto significa que el pasivo va a pasar al miembro de la derecha y los resultados negativos van a pasar al miembro de la izquierda. Esta es la segunda ecuación a la que vamos a llegar. Imaginen ahora que vamos a tirar una T, donde la línea vertical de la T pasa exactamente por encima del signo igual. Eso hace que nos queden dos partes, una parte izquierda y una parte derecha. ¿Sí? A la izquierda o a la derecha del signo igual. Así vamos a llamar a la parte izquierda debe y a la parte derecha haber. Del lado izquierdo van a quedar el activo y los resultados negativos. Del lado derecho, al cual estamos llamando haber, vamos a quedar el pasivo, el capital o los resultados positivos. La existencia de esos dos lados es la que nos da el puntapié para hablar de partida doble, ¿sí? Porque la palabra doble justamente está haciendo referencia a dos. Y en este caso, cuando decimos dos, queremos decir dos lados, izquierda y derecha, o debe y haber, tal como aprendimos recién que los íbamos a llamar. Entonces, ¿qué es la partida doble? Es un método que interpreta, con relación a un hecho económico, los efectos que producen el patrimonio y las razones de su ocurrencia. A ver si lo podemos explicar un poco más sencillo. Una empresa a lo largo de su día interactúa con su contexto. En ese camino van ocurriendo muchas cosas, algunas de las cuales producen efectos en el patrimonio. Es decir, que afectan o al activo, o al pasivo, o al capital, o a los resultados de esa empresa. Es ahí donde la contabilidad tiene que ser capaz de captar a esos datos, transformarlos, procesarlos, archivarlos, para ir generando la información de salida que luego va a aparecer en el estado contable. La manera que tiene la contabilidad para llevar a cabo todo ese procesamiento de la información es aplicando la partida doble. Esta partida doble tiene una regla básica
que nos dice que cuando se registra una variación patrimonial, debe existir una coincidencia entre las sumas algebraicas de las mediciones asignadas a los conceptos, cuentas, que aparecen en el debe y a aquellos que aparecen en el haber. Vamos de nuevo a tratar de explicarlo un poquito. Lo primero que nos dice es que hay una variación patrimonial, o sea, hubo un hecho en el contexto que afectó al patrimonio. Los que no, los dejamos de lado. Nosotros solo nos vamos a basar por la contabilidad que vemos, que se llama patrimonial, a aquellos hechos que afectan el patrimonio de la empresa. En esos casos, tiene que existir una coincidencia entre lo que registramos a la izquierda y lo que registramos a la derecha. Izquierda que llamábamos debe y derecha que llamábamos haber. Un debe en el cual iban a estar los activos y los resultados negativos y un pasivo, capital o resultados positivos que iban a formar el haber. Para hacer esto, la partida doble dice, vos podés anotar a la derecha o a la izquierda, no importa, pero te tenés que asegurar que todo lo que sumes y restes en cada lado vaya manteniendo siempre la igualdad. Siempre lo que ocurre a la izquierda sea igual a lo que ocurre a la derecha. Para poder llevar a cabo eso, va a recurrir a conceptos a los que denomina cuentas. Cuando mencionamos recién a la regla básica de la partida doble, dijimos la palabra cuenta. Y es ahí donde nos vamos a meter en el segundo de los conceptos de hoy. Habíamos dicho que esas columnas de la contabilidad estaban formadas por la partida doble y la cuenta. Ya estuvimos viendo lo que es partida doble y ahora nos vamos a meter en lo que es cuenta. Soporte gráfico, virtual o impreso, donde se anotan los datos contables referidos a un mismo objeto y sus referencias aclaratorias. Fecha, detalle, documento, número de asiento. Esta es una definición de cuenta. ¿Pero qué quiere decir? Imaginemos que soy una empresa que vende 10.000 pesos de mercadería a un cliente. Hay un hecho económico, sin dudas ese hecho va a afectar a mi patrimonio, porque tengo más activo, que es el dinero. Por otro lado, tengo menos activo, que es la mercadería. También tendré un resultado por ese valor de venta. Y entonces, ¿qué debería anotar en la contabilidad? ¿Le vendí 10.000 pesos de mercadería a un cliente? Parece un poco complicado hacerlo de esa forma, ¿no? O imaginemos el caso contrario. Soy un almacén, le compro leche, entonces viene mi proveedor, me la entrega. Otro hecho económico, también me afecta a mi patrimonio. ¿Y qué debería anotar la contabilidad? Recibí tantos litros de leche de mi proveedor. También parece un poco engorroso, ¿no? Estas necesidades hacen que la contabilidad deba recurrir a una simbología capaz de traducir esos hechos económicos que se dan con el entorno en palabras más sencillas o en una manera más sintetizada de explicarlo. Y esa manera sencilla o esa simbología es la cuenta. Así, por ejemplo, en lugar de decir que recibimos de un cliente 10.000 pesos de efectivo, diremos caja. Y todos aquellos que manejamos la técnica contable sabremos que cuando estamos viendo la palabra caja, estamos haciendo referencia a entrada o salida de dinero. En lugar de decir que vino mi proveedor y me entregó tantos litros de leche, voy a decir mercaderías. Y así sabrá el sistema de información contable que me estoy refiriendo a mercadería que ingresa cuando compro o a mercadería que sale cuando vendo. Es la manera de ir sintetizando esa información tan amplia que puede surgir de mi contexto y de los hechos económicos en un lenguaje más entendible por nuestro sistema de información contable. Soporte gráfico, impreso o virtual. Es como habíamos definido la cuenta. Eso significa que tiene que tener una forma en que nosotros la podamos ver. Y hay muchas formas posibles para graficar una cuenta. La más común es la que se llama en forma de T, esa es la que vamos a usar nosotros, y tiene este esquema. ¿Qué vemos ahí? Primero que la cuenta parte con un nombre. Si recordamos los ejemplos de recién, mercaderías, caja, proveedores, podría ser para hacer referencia a aquellos que nos venden la mercadería que vendemos. Después va a tener dos partes, una parte izquierda, que ya sabemos que se va a llamar debe, y una parte derecha que sabemos que se va a llamar haber. A todo aquello que anote a la izquierda lo voy a llamar débito, y a todo aquello que anote a la derecha, créditos. Finalmente, voy a obtener una suma de todo lo que ocurre a la izquierda o de todo lo que ocurre a la derecha. Y es ahí que voy a obtener tres conclusiones. La primera,
que si lo que anoté a la izquierda es mayor a lo que anoté a la derecha, diré que esa cuenta tiene saldo deudor. Mientras que si la situación es al revés, o sea que escribí más a la derecha que a la izquierda, voy a hablar de una cuenta con saldo acreedor. Y finalmente, voy a decir que cualquier cuenta puede tener saldo cero y a eso lo definimos como saldada. No es al azar o por casualidad que una cuenta termine con saldo deudor o con saldo acreedor. Tampoco pasa porque sí, sino que esto tiene su origen en la aplicación de la partida doble y en la relación de la cuenta con la igualdad contable que acabamos de ver unas filminas atrás. Recuerden la última ecuación. El activo más los resultados negativos son igual al pasivo más el capital más los resultados positivos. Tirábamos una T, donde la línea vertical pasaba por el signo igual, y es así que vamos a decir que todas las cuentas de activo y resultado negativo van a tener saldo deudor, mientras que todas las cuentas que sean de pasivo, de capital o de resultado positivo van a tener saldo acreedor. Esta es la premisa que nos da la partida doble. Esta es la premisa que tendrán que respetar todas las cuentas con las que vamos a ir trabajando. ¿Puede una cuenta estar saldada? Sí, todas pueden terminar en cero. ¿Puede una cuenta restar de los dos lados? Sí. ¿Puede una cuenta sumar de un lado y del otro? Sí, todas las cuentas pueden sumar a la izquierda o a la derecha. Pero lo que nos dice la regla de la partida es que al final de todas las anotaciones, luego que haga la suma algebraica, luego que sume y reste todo lo que anoté, si es una cuenta de activo o de resultados negativos, tendrá saldo deudor, mientras que si es una cuenta de pasivo, capital o resultados positivos, al final de anotar todo lo que necesite anotar, tendrá que tener saldo acreedor. En resumen, vamos a decir que los aumentos de las cuentas que están a la izquierda del signo igual van a ocurrir en el debe y los aumentos de aquellas cuentas que están a la derecha del signo igual van a estar en el haber. Así, si tengo un activo que aumenta o un resultado negativo que aumenta, va a ocurrir en el debe, mientras que si tengo pasivos, capital o resultados positivos que aumentan, lo van a hacer en el haber. Acá estamos viendo un ejemplo de una cuenta, o mejor dicho de dos. El ejemplo dice que los señores Pérez y Rodríguez constituyen una empresa aportando 5.000 pesos de capital cada uno. Esto nos habla de un hecho económico. Dos personas se juntan, deciden montar una empresa y aportan parte de su capital para hacerlo. La contabilidad tiene que ser capaz de transformar ese hecho económico en una simbología capaz de entender por el sistema de información contable, y así es que el primer paso va a ser ver qué cuentas son capaces de explicarnos este hecho. Surge caja, ejemplo que ya mencionamos para el efectivo. ¿Sí? Si cada uno aporta 5.000 pesos, va a haber 10.000 en caja. Y ya mencionamos también hace alguna clase que cuando las personas se decidían a aportar su dinero para formar una empresa, a eso le vamos a llamar capital. Entonces nos encontramos con dos cuentas, caja y capital. Si recordamos también la partida doble, vamos a ver que todo hecho que afecta al patrimonio tiene que afectarlo en dos lugares. ¿Sí? Recordemos esa idea de doble, de dos. ¿Cuáles son los dos lugares? La izquierda y la derecha. Todo hecho económico que sea traducido e incluido en el sistema de información contable tiene que estar a la izquierda y a la derecha. En este caso voy a tener una cuenta caja que, como es de activo, va a aumentar su saldo a la izquierda en el debe, y voy a tener también una cuenta capital que va a aumentar su saldo estando en el haber. Un dato más. ¿Se acuerdan la definición de partida doble? Aquella que nos decía que iba a explicar tanto el hecho económico en su ocurrencia como en su efecto sobre el patrimonio. Bien, ¿cuál sería en este ejemplo la consecuencia y cuál sería en este ejemplo la causa de la ocurrencia? La consecuencia, el ingreso de 10.000 pesos. Y la causa de eso, el aporte de los propietarios. Entonces ahí vemos cómo la partida doble
mediante la utilización de dos cuentas, caja y capital, es capaz de explicarnos la ocurrencia de un hecho y su consecuencia en el patrimonio de la empresa. ¿Qué es esto de la teneduría de libros? Es una secuencia, es un proceso que va a pasar el dato a partir que ingresa al sistema de información contable y hasta que sale. Nos va a indicar que en una primera instancia va a estar en aquello que llamaremos libro diario, luego va a pasar a un libro mayor y finalmente va a llegar a un balance de sumas y saldos. Esta secuencia va a seguir el dato dentro de nuestro sistema de información. Ese libro diario, que lo vamos a llamar de primera entrada, porque es el primer lugar que va a captar el dato, decimos que es cronológico, porque nos va a ir mostrando todo lo que ocurre en la medida en que va ocurriendo, va a seguir la fecha. Después va a haber un libro mayor que se va a ocupar de sintetizar un poco a todo eso que muestra el libro diario. Y finalmente habrá un balance de sumas y saldos que va a actuar como un mecanismo de control de todo lo que viene pasando hasta ahí y que será el último paso previo a la emisión del balance. ¿Qué es el libro diario? Es ese libro donde se anotan día a día y uno por uno los hechos económicos que afectan al patrimonio de una empresa. Es un registro cronológico de las operaciones. Repito, es cronológico porque las cosas se anotan en la medida en que ocurren. También vamos a decir que es heterogéneo. ¿Qué significa heterogéneo? Que va a combinar cosas de distinta naturaleza. Por ejemplo, va a hablar de efectivo, va a hablar de mercaderías, va a hablar de proveedores, va a hablar de ventas, va a hablar de gastos y todo lo va a hacer de manera conjunta, ordenándolo por fecha. ¿Cómo se hace para anotar o para dejar algo asentado en ese libro diario? Mediante la aplicación de un asiento contable. Llamamos asiento contable a la anotación de un hecho económico en el libro diario. Es un libro impreso. Bien, vamos a ver el esquema de un asiento contable. Antes de poder anotar nada en el libro diario, tenemos que ser capaces de identificar las cuentas que vamos a tener que utilizar para registrar en nuestro libro diario ese hecho económico que ocurrió. Esas cuentas que van a poder demostrar la consecuencia del hecho sobre nuestro patrimonio y la causa de su ocurrencia. Imaginemos que, como decíamos recién, vendimos mercaderías al contado, entonces una de nuestras cuentas será caja, porque tengo más efectivo, y la otra será ventas, porque lo que hice fue vender. Voy a indicar cuál de esas cuentas va a ir a la izquierda, la debitada, y recordemos que esto no es antojadizo, sino que esto surge de aplicar la partida doble. Si se trata de cuentas de activo o de resultado negativo, los aumentos irán en el debe y sus disminuciones en el haber, mientras que si se trataba de cuentas de pasivo, de patrimonio neto o de resultados positivos, los aumentos van a ir en el haber y las disminuciones en el debe. Vamos a anotar el importe de cada una de esas cuentas. Débito vamos a llamar a lo que hacemos en el debe, crédito será la anotación en el haber, y a la izquierda hay una columna que dice BP. ¿Qué significa eso? Variación patrimonial. Ahí vamos a indicar de qué manera varía el patrimonio con la cuenta que estamos usando. Si decimos que es caja, diremos que es un activo que aumenta. Si hablamos de ventas, diremos que es un resultado positivo que aumenta. Finalmente, el asiento tiene que indicar una fecha. Recordemos que el libro diario es cronológico, por lo tanto tiene que ordenarse todo en función a la fecha en que va ocurriendo. También vamos a indicar una breve descripción de la operación que ocurrió y alguna referencia para poder hallar ese asiento y vincularlo con algún hecho cuando necesitemos buscarlo. El segundo paso, decimos que es el libro mayor. ¿Qué es esto del libro mayor?
Pensemos un sistema que es capaz de contener un montón de datos, como es el sistema de información contable. ¿Cuántas operaciones puede haber a lo largo del día o del año de una empresa? Un montón. Todas ellas van a estar en el libro diario, todas mezcladas en cuanto a naturaleza, pero ordenadas por fecha. El sistema tiene que de alguna forma ir garantizando que se puede ir sistematizando y sintetizando esa información a fin de llegar a ese resultado final que llamábamos estado contable. Es ahí donde aparece el libro mayor como una segunda instancia. Vamos a decir que es un libro de segunda entrada porque sus datos ya no parten de un comprobante, sino que parten de otro libro que es el diario. El mayor lo que va a hacer es agrupar todas aquellas cosas de la misma naturaleza. Por un lado, por ejemplo, podrá poner en una cuenta llamada caja todos los movimientos de efectivo que tuvo la empresa. En otra cuenta, a la que llame mercaderías, nos va a mostrar todos los movimientos que hubo de compra o de venta de esa mercadería. Lo mismo podrá hacer con todos los movimientos que tuve con mi proveedor, los que tuve con mi cliente. Va a ir agrupando y voy a tener tantos mayores como cuentas utilice mi empresa. Si mi empresa en todos los asientos que hizo en el libro diario recurrió a 16 cuentas, bueno, en el libro mayor me voy a encontrar 16 mayores. Cada uno va a ser diferente y cada uno va a mostrar únicamente lo que pasó con esa cuenta que está referenciando. ¿Cómo es el diseño? Bueno, puede haber libros mayores de 2 columnas, de 3, de 4, pero el que se utiliza en la generalidad de los casos, y es el que nosotros vamos a seguir recurriendo de ahora en más, es el que se dice en forma de T. ¿Sí? Es un dibujo muy simple como el de una T. En esa T nos va a mostrar primero el nombre, por ejemplo caja, o por ejemplo mercaderías, o por ejemplo proveedores. Luego nos va a mostrar dos lados, el debe y el haber. Vamos a anotar a la derecha o a la izquierda, llamaremos créditos si lo hago a la derecha, débitos si lo hago a la izquierda, y finalmente llegaremos a un saldo que va a ser deudor, acreedor, ¿recuerdan en función a qué? Exactamente, a esas conclusiones que habíamos sacado antes, donde decíamos que si luego de sumar y restar quedaba saldo a la izquierda, se va a llamar deudor, si luego de sumar y restar quedaba saldo a la derecha, se llamaba acreedor, y que toda cuenta podía estar en cero y a eso lo íbamos a llamar cuenta saldada. Balance de comprobación de sumas y saldos. Dijimos que sistema de información contable, que hay que ser capaces de procesar los datos que provienen de hechos económicos que afectan a mi patrimonio y que cuando ese dato entra al sistema de información pasa por una secuencia de 3 pasos. Una primera llamada libro diario, de ahí va a ir al libro mayor y finalmente va a llegar al balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente va a cumplir con dos funciones. Una primera, controlar lo que pasó hasta acá. Va a ver si eso que hicimos en el libro diario o eso que ocurrió en la transcripción al libro mayor estuvo correctamente hecho. Y la segunda gran función es la de servir como puntapié final para la elaboración de esos estados contables que constituyen la información de salida de nuestro sistema. Quiero aclarar que cuando hablemos de controlar, esta herramienta habla de control cuantitativo o puede controlar también la correcta aplicación de la partida doble, pero de ninguna manera un balance de comparación de sumas y saldos nos va a poder decir si las cuentas que usamos están bien, ni tampoco nos va a decir si nos olvidamos un hecho completo. Por ejemplo, si hubo una factura de un proveedor que no se registró en el libro diario, no lo vamos a ver acá. Tampoco vamos a ver si yo tenía que usar la cuenta caja en el libro diario y por error usé la cuenta banco. Sino que lo que me va a decir es si apliqué bien o no la partida doble y si los pasos que hice de transcripción del libro diario al libro mayor y ahora el balance de sumas y saldos estuvieron correctos. Entonces, ¿qué es el balance de sumas y saldos? Bueno, podemos decir que es un informe contable donde se pasan todas las cuentas del libro mayor con la suma total de sus débitos, la suma total de sus créditos y los saldos correspondientes a cada una de ellas. Habíamos dicho que yo puedo tener en un libro diario un montón de asientos que muestran distintos hechos económicos que ocurrieron y que afectaron a mi patrimonio, que luego, si había utilizado ahí 10 cuentas, me iba a encontrar con 10 mayores. Cada mayor, recordemos que tenía
anotaciones en el debe, que llamábamos débitos, anotaciones en el haber, que llamábamos créditos, y un saldo, deudor o acreedor, en función a la relación que había entre el elemento que se tratara, activo, pasivo, patrimonio neto, resultados, y su relación con la ecuación contable fundamental. Entonces, en el balance de sumas y saldos, lo que vamos a ver es cómo agrupo a esos 10 mayores, cómo indico lo que suman en la columna debe, lo que suman en la columna ver, y finalmente qué saldo tiene cada uno de ellos. ¿Cuál es la finalidad de un balance de sumas y saldos? Comprobar si los pases del libro diario al libro mayor fueron todos los que debían hacerse y si coincidían entre sí. Primera cosa que me va a ayudar a controlar esta herramienta. Todas aquellas cuentas que yo utilicé en el libro diario, ¿están bien pasadas al libro mayor? ¿Pasé todas? ¿Coincidían entre sí? Siempre desde el término numérico. No me va a indicar qué cuentas utilicé en el libro diario, si están bien o mal. Lo que me va a indicar es si todas aquellas que estaban en el libro diario fueron bien pasadas al libro mayor. Segunda finalidad, comprobar si los saldos deudores coinciden con el total de los saldos acreedores. Acá lo que está controlando es la aplicación de la partida doble. Izquierda y derecha. Lo que ocurre a la izquierda, llamados saldos deudores, tiene que ser igual a la suma de lo que ocurre a la derecha, o saldos acreedores. Si esto no es así, la finalidad del balance de sumas y saldos es corregirlo. Si aquellos saldos que no coincidan, los va a corregir. Y finalmente, va a ser el punto de partida para realizar nuestro balance general. Aquel que va a ser capaz de resumir todos los hechos que ocurrieron a lo largo del año en la vida de la empresa. Acá les presento un esquema de un balance de sumas y saldos. Van a ver primero la columna cuenta. Ahí es donde se pondrían una debajo de otra todas las cuentas que figuran en los mayores. Si hay 10 cuentas que se usaron en el libro diario, son 10 mayores. Y acá van a figurar una debajo de otra esas 10 cuentas que surgen del mayor. La parte de sumas nos va a mostrar los totales del debe y del haber de cada una de esas cuentas. Y finalmente saldos es el que nos va a decir si el crédito fue mayor al débito o viceversa para cada una de las cuentas. Debajo están viendo cuáles son los principales controles que aplica esta herramienta y es asegurarse que los débitos y créditos de las sumas sean iguales entre sí, lo mismo que los saldos deudor y acreedor de cada una de las cuentas. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque si venimos aplicando la partida doble desde ese libro diario, en todo momento tenemos que haber garantizado que lo que está a la izquierda sea igual que lo que está a la derecha. ¿Recuerdan cuando decíamos la suma algebraica de los dos lados tienen que ser iguales entre sí? Bien, acá es el balance de sumas y saldos, el que está comprobando que eso se haya mantenido así a lo largo de todo nuestro sistema de información contable. No voy a ahondar mucho más en esto. Tienen un ejercicio práctico en el cual van a practicar balances de sumas y saldos. La ejercitación de ahora en más nos va a enfrentar a registrar asientos en el libro diario y a mayorizar esas registraciones. Va a ser algo que se va a volver cotidiano para nosotros, pero también tienen un par de ejercicios, ya están incluso los videos explicativos de ellos, donde van a ver cómo se completa un balance de sumas y saldos. Así que los dejo para que ahí puedan profundizar un poco más cómo se completa y cómo se llena este esquema. A los que llegaron hasta acá, les agradezco y les recuerdo que tienen para poder consultar cualquiera de las herramientas que hay tanto en el campus virtual como en este canal de YouTube. Gracias.